Profesor, no se le escucha. Buenas. Sí, no se le escucha, docente. Ahora sí, ahora debe ser, ahora sí, ¿no? Creo que sí. Ahora sí, profesor. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Giovanna? ¿Qué tal, chicos? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, lunes 14 de noviembre, ¿no? Nuestra quinta semana de actividades, ya entrando en nuestra segunda parte del curso, ¿no? Quinta de las 8 semanas que están programadas para el presente curso, ¿ok? Entonces, reitero el saludo para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy. Ok, a ver, rápidamente nos vamos a la asistencia, muchachos. Atentos, por favor, que ya no se va a repetir otra vez el llamado a asistencia. El problema es que somos un grupo bastante numeroso y considero que ya estamos vamos a estar todos, ¿no? Conectados, yo creo, hasta ahora. Ok, a ver. Ruth Naida. Ruth Presente, Naida. profesor. Ok, Presente. correcto, Ruth, correcto. Alarcón Ovalle. Presente, Alarcón profesor. Ovalle. Amaro Carvajal. Presente, Amaro profesor. Carvajal. Amparo Jara. Am- Presente, profesor. Amparo Presente. Jara. Antonio Pastillo. Antonio Pastillo. Antonio Pastillo. Presente, Eh, docente. Canaza. Profesor, me dice Apaza. presente, Amaro Carvajal. Ya, ok, correcto. Apaza Canaza. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Apaza Quispe. Presente, profesor. Arriaga, Silva, Arriaga. Presente, profesor. Buenas noches. Aima Vladimir. Presente, docente. Buenas noches. Valdeón Paucar. Valdeón Paucar. Presente, maestro. Buenas noches. Cáceres Mamani. Cáceres Mamani. Presente, profesor. Buenas noches. Cáceres Quispe. Cáceres Quispe. Caña Yaupa, Yulitza. Caña Yaupa. Presente, profesor. Camargo. Presente, Camargo profesor. Moriano. Buenas noches. Yulitza. Ok. Camargo Moriano. Camargo Moriano. Está, Centeno, Achahuanco. Presente, profesor, buenas noches. Condori Najarro. Presente, docente. Córdoba, Suyo. Presente, profesor. Cornejo Maza. Cuba Céspedes. Presente, profesor. Buenas noches. Cusi, Sadit. Presente, profesor. Cusihuamán Ancaipuro. Presente, profesor. Cusihuamán. Luz Gabriela Cusipaucar. Presente, profesor. Presente. Delgado Santos. Presente, profesor. Buenas noches. Escobar Farge. Farfán Guamán. Farfán Rondón. Flores Cama. Sheila Gómez. Presente, profesor. Fanny Guzmán. Presente, profesor. Ruth Anco. Noemí Anco Manco. Presente, Noemí. Presente. Guaya Guzmán. Milka Guamán Mamani. Presente, docente. Buenas noches. Alexandra Guamán. Presente, docente. Guamaní. Kleider. Presente, profesor. Buenas noches. Marisol Huarcaya. Presente, profesor. Huarcaya Miguel Ángel. Presente, profesor, buenas noches. Vamos con Hila Paricagua.
Laura Mejía, Leiva Lozano, Presente, Leiva profesor. Lozano, León Guamán, Presente, docente. León Guamán, correcto. López Masi Paola, Presente, profesor. Judith Luna, Mendoza Yacho, Presente, profesor. Buenas noches. Mendoza Quispe, Mercado Guaycho, Mesa Galindo, Presente. Molina Retamoso, Molina Retamoso, presente, profe. y Montero Meléndez, Mujica Monterroso, Núñez Donaire, Presente, docente. Ocampo Montes, Presente, profesor. Buenas noches. Ochoa Paola, Presente, profesor. Lidia Ojeda, Presente, profesor. Parihuana Javier Parihuana, Jorge Amador Parihuana, Presente. Paucar Coragua, Presente, profesor. Buenas noches. Ruth Karina Quispe Álvarez, Presente, docente. Rodrigo Quispe Cusí, Presente. Angie Leticia Quispe, Presente, profesor. Quispe Salas Idalia, Luis Fernando Quispe, Presente, profesor. Quispe Salas, presente, profesor. correcto. Quispe Vargas también, profe, presente. Correcto. Heidi Lisbeth, Presente, profesor. Jaxeri Ramos, Presente, profesor. Giovanna Ramos, Presente, profesor. Lisbeth Raime, Flor Maybeli Rendón, Gianmarco Rodríguez, Sí, presente, docente. Abel Santamaría, Presente, docente. Rodrigo Cristian Santos, Presente. Milagros Brigitte Sinchi, Emerson Sota, Profesor. Presente, profesor. Sukji Filomena, Presente, profesor. Surco Apaza, Presente, profesor. Bueno. Silvio Taña, Presente, profesor. Presente, profesor. Ruth Scarlett Taipe, Presente, profesor. Buenas noches. Troncoso Karen, Buenas noches, docente. Presente. María Fernanda Valdivia, Iván Valdivia Loaiza, Presente, docente. Buenas noches. Vázquez Ramos, Yumira, Presente, profesor. Buenas noches. Villasante Gonzalo, Presente, Samata, profesor. Samata Álvarez, Presente, profesor. Villasante, Presente. profe. correcto, Samata, Villasante, presente. correcto, y Zárate Espinosa. Ok, listo, muchachos. Ya, bueno, entonces entramos en nuestra quinta semana de actividades. Profesor, disculpe, buenas noches. Zurita eres tú, ¿no? Sí. Te había marcado como abandono, Zurita. Es que venir a clase, Zurita. Ya, ok. A ver, muchachos, vamos a entrar ya en lo que es quinta semana de actividades. Entiendo, por favor, que ya hayan enviado el PA2, Producto Académico número 2. En realidad, ustedes tienen una semana para hacer esa actividad, una semana respectiva para poder desarrollar esa actividad, que en realidad se vuelve un plano, muchachos, esta dinámica
de las clases virtuales, ¿correcto? Es un tema de hábitos, un tema de costumbre, un tema de tener que cumplir con estas actividades, porque en realidad es lo que la universidad desarrolla y propone para para que se pueda realmente, creo que, funcionar estas clases personalizadas, ¿sabes? De este contexto virtual. ¿Ok? Entonces, por favor, yo voy a pedir encarecidamente, muchachos, que puedan ustedes organizarse, ¿no? Organizarse en esta semana de trabajo que ustedes tienen para hacer los productos académicos, no solamente de mi curso, sino de todos los demás cursos, porque el cronograma es igual para todos. Empezamos a trabajar bajo ese mismo contexto y lo importante es que nosotros podamos, pues, cumplir con los plazos ya previamente establecidos. ¿Ya? Las fechas yo no las fijo, las fija la universidad, y nada, lo que yo pude ayudarlo realmente fue ayer ampliar después hasta antes de la sesión del día de hoy, ¿no? A ver, Cristian, ese micro, por favor. Ok, que se pueda realmente poder cumplir con los estándares establecidos aquí en la Universidad Continental, ¿ya? Ok, vamos a iniciar entonces ya con esta quinta semana de actividades, ok, en el cual vamos a hablar de un punto muy importante que tiene que ver mucho con la realidad nacional, que es la demografía. Una, el tema concreto es demografía. No sé qué se les viene a la mente con esa palabra, muchachos. ¿Qué será para ustedes demografía? A ver si me ayudan. ¿Qué será? Es una ciencia que estudia la población, profesor. Correcto, muy bien. ¿Qué más podemos añadir ahí? Como estudios estadísticos que son relativos o científicos. Correcto, la población hay que manejarla en base a cifras, cantidades, estimaciones, por eso la estadística juega un rol importante. A ver, Sheila Gómez. Se puede considerar en los ámbitos cuantitativo y cualitativo. Ya, correcto, algunos aspectos en ese sentido, muy bien. Luis Fernando Vargas, Quispe Vargas. Estudia la evolución, la estructura de los seres humanos. Sí, también, correcto. ¿Más? Nosotros en gestión de empresa utilizamos mucho ese concepto, muchísimo. El concepto de demografía. En vista de que el mundo empresarial está vinculado directamente con los clientes, los consumidores, ¿no? Que por supuesto esos clientes consumidores pues son personas, ¿no? Son personas de ambos géneros, hombres y mujeres, de diferentes edades, correcto, que están ubicados en diferentes espacios geográficos, que tienen diferentes niveles de educación, ¿no? Que tienen diferentes formas de expresarse, entiendo lengua, ¿no? Diferentes lenguas, diferentes orígenes étnicos, correcto. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo más podemos caracterizar a la demografía? ¿Qué más? ¿Qué más es inherente a la demografía? A ver. ¿Para hacer? ¿Para qué estudiamos la demografía? ¿Cuál será el objetivo? Realmente buscamos algo muy importante, ¿no? Identificar, pues, realmente bajo el plano de quizás de características de cada uno de estos elementos de la población, sus diferentes enfoques o características. A ver, Iván.
Dale, Iván, a ver, ¿te escuchó? No, Cintia, quería decirle que se hacen, por ejemplo, dos tipos de estudios, ¿no? Que son descriptivos, de estudio estático y estudio dinámico. Correcto. Es una forma como podemos abordar realmente a lo que es el estudio de las poblaciones, ¿no? Estamos viviendo, el Perú está viviendo uno de los efectos de movimiento de personas que nunca antes lo habíamos visto, ¿no? Que es esta migración de venezolanos y venezolanas que están en nuestro país, de diversos tipos y calibres, si lo quieres llamar así, principalmente por un término que he escuchado, ¿no? A los especialistas que hablan con respecto a lo que es Venezuela. A Venezuela se le dice un estado fallido. No sé si han escuchado esa palabra. Estado fallido. Es el término que le dan los economistas del Banco Mundial, de Banco Interamericano de Desarrollo, de las Naciones Unidas. Se dice que Venezuela es exactamente, es una economía fallida, ¿no? En realidad habría que ver los motivos, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? ¿Por qué un país es una economía fallida? Yo creo que es porque realmente los exorbitantes factores por ejemplo, de inflación, ¿no? Se vuelve un esquema, pues, se vuelve un esquema incontrolable, ¿no? Ustedes saben que la inflación en los países, como el Perú, por ejemplo, es una inflación que desde el año 90 para adelante viene teniendo un estándar, pero es hasta cierto punto manejable, ¿no? Hay factores exógenos que inciden. Sin embargo, la inflación está, puede decir, controlada. Que en Venezuela está descontrolada, totalmente descontrolada, ¿no? En el tiempo de Alan García, el 85, bueno, ustedes seguramente todavía no existía, yo era muy chico, y veía pues cómo la inflación peruana era pues 6.000% o 7.000%, era una locura, ¿no? A tal punto que se tuvo que cambiar constitución, se tuvo que cambiar moneda, ¿no? Se tuvo que cambiar mucho lo que es el enfoque económico, privatizar todo, es lo que hizo Fujimori, y llevó pues al modelo, un modelo más ya pues de capitalista, libre mercado, se vendió todo, vinieron los privados, son los que empezaron a proponer pues aquí todo un esquema de oferta y demanda, ¿no? Que en realidad es lo que actualmente impera, ¿no? Y de esa manera, la economía, como que nuestra economía se ha regulado, ¿no? Se ha regulado en base a estos aspectos, a estas propuestas, que en realidad el Estado, como nosotros lo conocemos, el Estado, y que ya les hemos hablado con ustedes, el Estado pues no puede regular precios. El Estado, Pedro Castillo, el presidente actual, no puede venir y bajar la gasolina a 10 soles, ¿no? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la Constitución se lo prohíbe. El modelo económico se lo prohíbe. La gasolina, ¿cuánto está en Cusco la gasolina, muchachos? ¿Sobre cuánto está? 20,50. 20, ¿de 90, puede ser? Sí, de 90. 20 soles con 5. Está caro la gasolina. Está cara. El fondo de subvención del Estado, ojalá que esté funcionando. Porque a veces dicen que funciona, pero lo desactivan y luego otra vez sube. Y los que venden la gasolina, pues lo suben, pues, de forma más rápido que inmediatamente, ¿no? O sea, es impresionante cómo el empresario grifero no pierde absolutamente nada y apenas ya le dicen, sube, lo sube. Así no haya una comunicación oficial, nada. Ya se mandan con todo. Es el libre mercado, pues. Es el libre mercado. El petróleo es un commodity, ¿no? Es un commodity. Que el Perú pues, no es productor de petróleo. Tenemos petróleo en la parte de la selva, pero es poco. O sea, lo que se produce en el Perú actualmente, en lo que es la Brea y Pariñas, que es donde en Talara, mejor dicho, en Talara es donde se refina el petróleo, no alcanza, pues, es poco significativo. De ahí lo mandan en los barcos,
recorren la costa peruana y vienen pues los camiones, van a Matarani en Arequipa, van a Hilo en Moquegua, y se recoge el combustible para el sur del Perú. ¿Sí? Entonces, en realidad se vuelve todo un esquema de distribución muy, muy interesante, porque hay empresas que están atrás de todo esto, ¿no? Y habría que ver por qué sube tanto el petróleo. Porque sube el petróleo y también sube la gasolina, ¿no? Y el gas, por supuesto, el gas también, que no queda de lado, ¿ya? Ok, pero vamos a analizar, muchachos, lo que es la demografía. La demografía como un elemento importantísimo para la realidad nacional e internacional, que en nuestro campo, en las ciencias empresariales, se vuelve un elemento muy importante para poder gestionar una estrategia de mercado, se me ocurre, dependiendo de cuántas personas existen en un determinado mercado, por ejemplo, ¿no? En un mercado, en una ciudad, en una región, cuántas personas existen, cuántas personas habitan en ese lugar. Y de alguna manera, un principio que ustedes van a aprender aquí en los cursos de gestión es que los mercados de consumo, por supuesto, deben ser lo suficientemente grandes en población para que esto sea como tipificado como atractivo, ¿no? Simplemente pasó algo muy, muy interesante, si quisiéramos verlo así. A ver, en la década de los 80s, esto yo me he documentado, he leído, esto yo no lo he leído, por supuesto. En la década de los 80s, habían regiones en el sur del Perú había como cierto impulso económico con ellas. Habían industrias, habían empresas que estaban funcionando en Arequipa, entiendo también en Cusco, en ciertas ciudades del Perú, habían como polos de desarrollo económico. ¿Ok? Impulsado yo creo por los gobiernos de turno, ¿no? Los gobiernos de Odría, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Bueno, no quiero decir el gobierno de Alan García porque ahí todo se fue a la quiebra en el 85. Estábamos en una crisis terrible. Había terrorismo, ¿no? Entonces, habían industrias que estaban como que generaban empleo, muchachos. No había muchas MIPES, no había mucha pequeña empresa, porque el modelo económico permitía que la gran industria que estaba en las ciudades grandes, capten a los trabajadores, a la población económicamente activa de la época para que empiecen a producir e insertarse dentro de un mercado laboral, ¿no? Entonces, eso fue pues hasta que yo creo que en el año 90 ya cambia el modelo económico del Perú, el modelo económico, libre mercado, esta de oferta y demanda, podemos llamarlo, neoliberalismo, algunos le dicen también, y cómo en realidad esto cambió el contexto para muchas ciudades de nuestro país. ¿Por qué? Porque a través de esta oferta y demanda, la tendencia fue que los mercados más grandes sean los que vayan como copando espacios para producir tanto bienes y servicios, ¿no? Entonces, muchas empresas que estaban aquí en el sur, por razones de competitividad, por razones de atractividad de mercado, por razones de reducir costos, se fueron a Lima. Entonces, ¿qué pasó con las empresas que estaban en el sur? Esas empresas cerraron, se volvieron subsidiarias de alguna manera, pero ya como un proceso complementario, como decir almacenes. Entonces, esa industria que estaba en estas ciudades, pues languidecieron y desaparecieron, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Entonces, eso provocó que los ciudadanos, la población económicamente activa, pues ya no tengan todos empleo.
¿no? Entonces ya se empezó a crear la mediana y la microempresa, la pequeña empresa, para que pueda de alguna manera subsistir y desarrollarse esos mercados. En el sur del Perú somos muy buenos en servicios, básicamente, ¿no? Hotelería, restaurantes, que en realidad se vuelve todo un campo de desarrollo también, ¿no? Pues ustedes ven, se requiere de inversión, se requiere de capitales para poder sacar adelante ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido, muchachos? ¿Cómo tenemos que proyectar este tipo de análisis, ¿no? Yo creo que para hacer, digamos, lo más profundo posible, habría que ver una perspectiva de un sociólogo, de un antropólogo, por qué en realidad esto viene a ser así, ¿no? ¿Por qué hay tanto problema ahora en el Perú por la migración venezolana? Yo creo que es una razón muy simple. En el Perú no estamos preparados para la migración de ese tipo. El Perú no es un país que ha recibido migraciones. Más bien de acá han salido otros países, ¿no? Que vengan acá en realidad es algo que no solía pasar y por supuesto no estamos preparados. Los gobiernos que han pasado no están preparados para que esas personas se inserten en un modelo económico en el cual ellos puedan tener un espacio de trabajo, que puedan desarrollarse y no pues andar asaltando a la gente en las calles, no estar entrando pues en bandas delincuenciales, porque en realidad eso sucede porque estas personas ya están acá, están aquí. ¿Y qué hacen? O sea, también tienen necesidades. Entonces, cuando empiezan a apretar y cuando en realidad no hay esa disposición de la población, al comienzo sí los apoyaban, pero cuando ya empezaron a portarse mal, empezaron a delinquir, a hacer sus organizaciones ya delictivas, entonces ya nadie los apoya, pues en realidad no sé. No sé cómo será en Cusco, si la gente los apoya, les compra, yo en Arequipa yo no veo eso. Ya cada vez menos gente venden, cada vez menos venezolanos están vendiendo chocolate, esas cosas, ¿no? Ya que la gente no les compra, ya no les creen el cuento. Ahora en realidad esto ya se vuelve un tema mucho y un problema social que lamentablemente pues las autoridades no están haciendo absolutamente nada, ¿no? También estos migrantes están por acá, ya pues en realidad ya es un tema de jugar al margen de la ley, ya la policía ha creado un comando, el comando creo, en contra del delito extranjero, algo así, es como la tendencia, ¿no? A ver, muchachos, creo que se me colgó la máquina. A ver, sí, ok, ahora sí, ¿ya? Entonces, vamos un poco viendo este aspecto, vamos a hacer incluso algunos videos para que ustedes puedan involucrarse directamente con lo que es el tema de la demografía. A ver. Por favor. ¿Se puede ver? ¿Me confirman? ¿Se puede ver? Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a hablar de este segmento demográfico y sociocultural, que en realidad es muy importante para nosotros desde el punto de vista del estudio macroeconómico, de ver a la empresa como un análisis externo desde un plano de entender qué es lo que tenemos que nosotros buscar sobre lo que es estos elementos tan importantes del mundo empresarial. Y este punto, segmento demográfico, se vuelve un punto de análisis en el cual tenemos que empezar a abordar este contexto. ¿Ya? Entonces, de alguna manera tenemos que analizar, profesor, qué significa demografía, ¿no? La demografía es una ciencia que tiene por objetivo el estudio de las poblaciones humanas, ¿no? Y habría que empezar a analizar algunos aspectos importantes que, como dijo su compañero, habría que analizarlos desde el punto de vista cuantitativo a través de la estadística, ¿no? La estadística a mí me permite poder conocer cómo se forman estas poblaciones, cómo se están incluso distribuyendo, cuál es el nivel de movimiento que se dan, ¿no?
con respecto a lo que es la ciudad, las regiones, las poblaciones. Y de alguna manera ver qué fenómenos rigen en base a ellos, ¿no? Entonces yo veo por acá algunos aspectos importantes, ¿no? De la demografía. Por ejemplo, la migración, ¿no? Que es el movimiento de personas de un lugar a otro. Según la Constitución peruana, por ejemplo, dice que una persona puede instalarse en cualquier lugar del territorio peruano, ¿no? O sea, yo puedo irme desde Cusco, puedo irme a vivir, no sé, a Tumbes. Y tengo, por supuesto, el respaldo del Estado, ¿no? Compro una casa, me voy a vivir y no pasa nada, ¿no? O alguien de Tumbes se viene a Cusco y igual, ¿no? Entonces, en realidad tenemos esa condición de movernos libremente en el territorio nacional, ¿ok? Ahora, otro factor importante es la mortalidad que existe en las poblaciones, ¿no? Ahora, esto gira en torno, para nosotros es muy importante, gira en torno a la esperanza de vida en el Perú. ¿Cuántos ustedes creen, muchachos, que es la esperanza de vida en el Perú actualmente? ¿Cuánto será? Es un dato estadístico, ¿eh? ¿De 60 a 70 años, profe? Un poquito más creo que es. Un poquito más creo que es a ver, la esperanza de vida le dicen. Entre los 80, profesor. 75 años. Es un dato estadístico ese. Es un dato estadístico. Debe ser, me parece, un poco casi 75 años, ¿no? Creo que sí. Es la famosa esperanza de vida en el Perú, ¿no? A ver. De vida en el Perú. Yo no sé, ese dato en realidad debe estar. En el Perú estamos sobre 74.6 años. Esperanza de vida peruana. Que ha aumentado en los últimos 15 años. Ha habido un 74, 76, 74.5 años es la esperanza de vida en el Perú, ¿no? Que se vuelve un dato interesante, ¿no? ¿Por qué, profesor, ese dato? Porque necesitamos mejorar indicadores de calidad de vida, ¿no? De desarrollo humano, el IDC que se le dice, ¿no? Que necesitamos, pues, primero una buena base de alimentación, una buena base de acceso a la salud, una buena base de acceso a la vivienda. Imagínate todo lo que le estoy diciendo, ¿no? Que en realidad hace que una persona tenga un enfoque, una mejor calidad de vida, ¿no? Y eso en realidad es un indicador muy importante, ¿no? La medicina ha mejorado mucho, ha avanzado mucho. Hoy en día hay enfermedades que ya prácticamente han sido controladas, incluso desaparecidas por la misma evolución de las ciencias. Y eso ha hecho que enfermedades que, no sé, pues hace 50 años eran pues mortales, ¿no? Eran mortales. La influenza, por ejemplo, es la famosa gripe española, pues que generó muchas muertes, era básicamente la influenza. Una influenza fuerte, con fiebre, terrible. Entonces, hoy hay una vacuna contra la influenza. Entonces, ¿qué implica eso? Que se ha avanzado mucho sobre antes, que en realidad eran enfermedades, pues, que ya, pues, te moría. Y incluso la esperanza de vida, pues, en el tiempo no sé, pues, en el siglo XVIII, por ejemplo, era pues 40, 50 años, ¿no? Y ahí la gente moría. Entonces se da cuenta cómo poco a poco ha ido mejorando esto, ¿no? A través de la evolución misma de las ciencias en el mundo. La fecundidad, muchachos, la fecundidad. Hay que ver en el Perú cómo está el nivel de mortandad de los nacimientos, ¿no? De 100 niños, cuántos subsisten y cuántos no, es parte de la estadística pura, ¿no? Lamentablemente este es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? En el Perú, por ejemplo, no está restringido el tema de la fecundidad. En cambio, en otros países, como en China, por ejemplo, sí está restringido. Solo puedes tener, creo, 1 o 2 hijos nada más, ¿ah? No puedes tener, pues, como antes acá, nuestros abuelos, otras abuelas tenían, pues, 7, 8 hijos, ¿no? Mínimo, cada familia. Entonces, eso era otro contexto, otra forma de vida. Ahora, el mundo ahora es diferente, ¿no?
Entonces hay que empezar a ver cómo funciona el mundo actualmente y por qué hoy en día la fecundidad debe ser un factor controlado, ¿no? Es decir, los procesos de, no sé, de paternidad responsable, por ejemplo, ¿no? La edad que debe tener una mujer para embarazarse. Entonces, todo eso debe ser un proceso educativo, yo creo, ¿no? Que debería ir generando un mejor estándar y calidad de vida para las personas. Ok, entonces vamos por aquí esos tres aspectos. Veamos acá la estructura, las características generales, la distribución y las dimensiones que tiene la demografía en nuestro país. Ahora, ¿qué es población, profesor? ¿Qué será? ¿Cómo definimos población? Como un conjunto de individuos constituido de forma estable, ligado por vínculos de reproducción identificados por factores territoriales, políticas jurídicas, étnicas y o religiosas. ¿Ok? Entonces vamos acá sobre una concentración de la población mundial en el año 2050. Estamos prácticamente a 30 años, 28 años desde el 2050, de alguna manera para poder ser exactos, ¿no? Y miren, por ejemplo, ¿no? Dónde van a crecer las poblaciones. Veamos aquí en Sudamérica, por ejemplo, Chile va a crecer su población. Chile tiene casi 17 millones de habitantes. Chile tiene la mitad de la población del Perú, ¿no? Colombia, que tú ves por acá, Colombia tiene el doble de población del Perú. Colombia tiene más de 70 millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, Brasil ya ni qué decir, Ecuador debe crecer su nivel de población, y el Perú casi no tanto, ¿se han dado cuenta? Casi no tanto. Interesante, porque este es un reporte hecho del año 2016 de World Population History ORG, son organizaciones que empiezan a hacer estudios. Veamos por acá, por ejemplo, este es el continente, a ver, por acá está África, veamos Europa, el comportamiento de Europa, Norteamérica como de una manera está también un claro interesante, y vean como ejemplo Canadá, ¿no? Canadá es un país que tiene poca población, ¿no? En realidad, Canadá es un país interesante para quizás migrar, sí, obviamente si te adaptas a sus climas, ¿no? Al frío, que es un tema complicado por allá siempre, ¿no? Entonces vemos que la población está compuesta por diferentes características, ¿no? Por ejemplo acá, por edades y sexo, jóvenes de 0 a 14 años, adultos de entre 15 y 65, ancianos mayores de 65 años. Por ubicación urbana y rural, la gente que vive en las ciudades y en el campo. El nivel de educación en el Perú es primaria, secundaria y o superior, ¿no? Con respecto a esto. Un nivel socioeconómico que va del nivel A, B, C, D y E. Por nivel de ocupación es desempleado, empleado o subempleado. ¿Ustedes saben qué es ser subempleado, muchachos? A ver. ¿Han escuchado esta palabrita, subempleado? A ver si me ayuda. ¿Qué es ser subempleado? Es facilísimo. Cultura general. ¿Qué será ser subempleado? A ver. Buenas noches, profesor. ¿Es el trabajo de los tercerizados? No exactamente, porque la tercerización es una modalidad laboral que en nuestro país está aprobada y tiene un registro jurídico, ¿sí? O sea, en realidad, la tercerización es una modalidad, ¿no? Yo puedo trabajar para un banco, por ejemplo, de forma tercerizada, y no hay ningún problema. Yo recibo mi sueldo, cumplen con los que me corresponde como trabajador, no hay ningún problema. Pero esta palabra subempleado, ¿qué será? A ver. Un trabajador que trabaja menos horas. No, no, tampoco. Eso se llama modalidad de contrato, ¿no? Modalidad de contrato de trabajo que se puede hacer por jornada de 4 horas o jornada completa de 8 horas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con subempleado. Es muy sencillo, a ver. ¿Los demás?
Tengo 70 personas pensantes en esta clase. A ver. ¿Qué será ser su empleado? Quizá alguno de ustedes es su empleado. Subempleado, a ver. A ver, Karen Andrea, por ahí estarás. Karen Andrea. Noemí. Nuestra amiga Noemí, quizás. No es muy difícil la pregunta. Ya. Ok, bueno, el tiempo me gana, es el peor enemigo. Profesor, A ver, te escucho, Noemí, a ver. subempleados serían algunos profesionales que trabajan menos horas. No, esa es una modalidad de trabajo, ¿no? El subempleo, muchachos. A ver, Alexandra. A ver, Alexandra. Serían aquellos profesionales que deciden dedicarse a diversas actividades eventuales. Ajá. Sí, puede ser. Sheila. Sería, profesor, aquellos profesionales que no trabajan por tiempo completo y que tienen una remuneración mínima, no tan mínima, pero que aprovechan las capacidades de cada trabajo, del trabajo. Ya. Quizás ustedes cuando se les habla el término sub es como hablar de una parte, ¿no? Parece que ustedes lo están asociando por esto. O sea, una parte más pequeña. En realidad, muchachos, el subempleo es cuando una persona, imagínate un administrador, ¿no? Un administrador que se forma en administración, que tiene una preparación enfocada a esta profesión, sin embargo, no se desempeña en el campo en el cual él ha trabajado, ha estudiado, perdón, no se desempeña. Imagínate que está manejando una combi pues de transporte urbano, o que está, no sé, o que se dedica a ser chofer de una ambulancia, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? Son dos trabajos, por supuesto, pero no se vinculan con lo que él se ha preparado. No tiene esa relación. ¿Ok? Nosotros en el mundo empresarial tenemos varias aristas, ¿no? Sector público, yo siempre digo, ¿no? Ustedes tienen que trabajar sector público, privado y el autoempleo. Sean ustedes empresarios. 3 campos importantes. Y en cada uno de ellos tienes una gama amplia de desarrollo. Ok, pero si tú te vinculas en una de ellas, entonces tú estás trabajando directamente en lo que tú te has preparado. Sin embargo, pero cuando no lo haces, eres un subempleado. Estás trabajando en algo que no te corresponde en términos de formación y preparación. Principalmente ese es el enfoque. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Sigamos por acá. Ok, entonces es un nivel ocupacional. Es empleado que no tiene empleo, empleado que trabaja en algo de lo cual se ha preparado y subempleado, como he dicho, que trabaja en algo que igual no tiene la formación del caso. Y por composición étnica que tiene que ver, entendamos, por lugares de origen, ¿no? De donde proviene la persona y cómo esto se asocia con, de alguna manera, las características arraigadas al lugar de origen, ¿no? Entonces veamos por acá, mira, mira este esquemita por aquí, que es muy interesante, que está por acá, que es al año 2016, la población del Perú por segmentos de edades. Por segmentos de edades. ¿Ya? Veamos que acá hay poblaciones, la mayor brecha es entre 25 y 39 años. ¿Qué caracteriza a la población de 25 a 39 años? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver. ¿Qué caracteriza esta parte de la población? Que es el 23.6% del total. A ver. ¿Qué caracteriza, muchachos? Ustedes están menos que eso, la mayoría de ustedes, ¿no?
A ver. Entre 25 y 39 años de edad, ¿las personas son solteras o casadas? La mayoría casada. Soltera. Ya. ¿Tienen hijos o no tienen hijos? Sí. Ok. ¿Tienen ya un trabajo? También, ¿no? Generan ya una actividad económica, probablemente estén comprándose una casa, o tengan acceso a créditos bancarios, tengan movimiento económico, viajen por diferentes lugares, hagan uso de los servicios que hay disponibles en nuestro país. Entonces, eso es importante, ¿no? Ver esta brecha en la población de 25 a 39 años. ¿Correcto? Después, ¿quién le sigue? De 40 a 55 años, que es otra brecha importante, pero ya es una edad, ya un poco entrando, ya dejando de lado digamos, la juventud, de una manera de decirlo, ¿no? Y vemos por acá, ¿no? Veamos cómo hay una brecha importante de chicos de 18 a 24 años, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esto gira en torno. Y si vemos la población, básicamente cómo está compuesta, pues sabemos que la mayoría de personas al año 2016, pues viven en el casco urbano, viven en las ciudades, ¿correcto? Y en la zona rural solamente el 23%. ¿Ok? Esta característica, muchachos, a ver, ¿por qué será? ¿Por qué las personas se van a vivir a las ciudades? Por el pensamiento de que hay mayores oportunidades. Ya, correcto. Tiene razón su compañero, porque se entiende que en la ciudad pues está el gran campo laboral para todos, ¿no? Que en realidad es correcto, sin embargo, hay una responsabilidad de los gobiernos de nuestro país que no se ha trabajado y no se ha diseñado enfoques de desarrollo para las zonas rurales, porque acá también puede haber empleo, ¿no? Acá puede gestarse industria, aquí puede gestarse producción. Sin embargo, no se ha hecho, no se ha hecho lo suficiente. Es como decir simplemente, profesor, en el Perú, en la costa, la sierra y la selva, ¿dónde está la mayor cantidad de población? ¿Dónde estará? Las tres grandes regiones geográficas del país. En la costa. Históricamente la costa ha sido más beneficiada, ¿no?, que las otras dos regiones, históricamente. Habría que preguntar esto a un antropólogo, un sociólogo, ¿cuáles son pues esas causas? Quizá el colonialismo que se instalaron en la costa, puede ser, no sé, hay ciudades andinas que tienen mucho potencial, ¿no?, para el desarrollo, y el problema es la selva, ¿no? La selva son ciudades que es una región que tiene la menor población posible, ¿no? Yo me pondría un poco a analizar, ¿y cuál es ese canal de migración de la selva a la costa? Bueno, hay una carretera muy importante que por Chiclayo, en el cual la gente de la selva llega a la costa, ¿no? Es importante porque es directo, o sea, llegan no sé, pues San Martín, y llegan a la costa peruana, al norte, por ese lugar, ¿no? Desarrollan prácticamente todo un canal. Por acá, por el lado del sur, no sé, quizás no hay mucho de ese enfoque, ¿no? De Puerto Maldonado, por ejemplo, venir a la costa es un viaje enorme, ¿no? O sea, pero entonces en realidad se vuelven quizás las vías de comunicación aspectos que en el Perú es una tarea pendiente, ¿no? Porque una vía de comunicación es la que te da el desarrollo de los pueblos, ¿no? Creo que es una forma de entenderlo muy bien. Ya, a ver, veamos este videito, por favor, a ver. Historia de la población mundial, que debe ser cortito nomás.
A ver. ¿Se escucha, por favor? Sí, profesor. El audio del video no se escucha, profe. Ya, ahora sí. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energía son limitados. Los seres humanos prosperan en menos del 17% de la superficie de la Tierra, pero solo el 4% se dedica a la siembra de cultivos. Aunque dependemos de estos recursos limitados para nuestra supervivencia, seguimos aumentando nuestra población como si fueran inagotables, lo cual es el punto central de nuestros problemas ambientales. En este mapa mostraremos el crecimiento de la población desde el año 1S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Profesor, no se escucha. En el carro. Profesor, no se escucha el audio. En este video, chicos, no hay audio. Estamos viendo la tendencia de cómo se va poblando el mundo desde inicios, prácticamente de, no sé, después de Cristo creo que es esto. Y vamos a llegar al año 2000 y van a ver el crecimiento de las poblaciones. En 1532 llegó pues se descubrió América, ¿no? Y ya esto es un tema ya de crecimiento, miren. Miren la tendencia. Al 2050.
Para el fin del siglo, se espera que nuestra población crezca a 10 billones, aunque el tamaño de la Tierra siga siendo el mismo. Para reducir nuestro impacto y conservar nuestro planeta, es imperativo desacelerar el crecimiento de la población y el consumo de recursos naturales. Todos podemos ayudar a preservar la salud y belleza de nuestro hogar a través de nuestras decisiones de estilo de vida, población y consumo. Muchachos, yo lo que veo en realidad es una tendencia muy importante a los enfoques de población, ¿no? Sí, la pandemia ha reducido una brecha a la población. Pareciera que son enfoques necesarios, ¿no? Porque se nota que el mundo, ¿no han visto esa evolución que ha habido impresionante? Que a partir de 1900, dando cuenta que América fue creciendo de una forma pues tremenda, ¿no? Yo creo que si en 1532 se descubre América, ¿no? Llega Colón a América. Entonces estamos hablando que, pues, que es como 500 años después. América se ha vuelto un continente emergente, muy importante, mucho por la migración, porque no había gente por acá. La población en América era prácticamente nula. Norteamérica prácticamente no existía, eran solamente los apaches, ¿no? Las islas de Centroamérica, pues, ¿quién viviría ahí, pues, no? En América teníamos, bueno, en la parte de México se empieza a desarrollar el imperio azteca, ¿no? Y nosotros fueron creando acá el imperio incaico, ¿no? O sea, fueron dos bloques que fueron desarrollándose. Obviamente en los aztecas no sabían que existían los incas, ¿no? No existían. O sea, es tan distante los lugares, los continentes, que en realidad pues era totalmente ajeno, ¿no? Y que esto en realidad, ¿qué representaría para nuestros continentes, ¿no? Primero el hecho de que fueron culturas que se denotan distintas, ¿no? Desde los hechos, los logros que se fueron creando a través, por supuesto, de esas inventos, todo lo que tenían los mayas que estaban por el lado de México, y por supuesto la cultura azteca, ¿no? Que se complementaron ambas, y aquí los incas, ¿no? Porque no había más, ¿no? Y los indios que estaban, pues, las tribus que estaban en Brasil, ¿no? Llegó entonces pues la migración portuguesa a Brasil, llegaron acá los españoles, llegó a Norteamérica los ingleses, llegaron los holandeses, y los franceses llegaron también a Norteamérica. En realidad fueron creando pues un nuevo contexto de población. Bueno, pero eso es parte ya de un curso de historia, ¿no? Para nosotros esto realmente implicaría entender, muchachos, que las economías, ¿no? Están enfocadas sobre, yo creo, el desarrollo de estas poblaciones, ¿no? Que han hecho que en realidad se podría generar una tendencia, ¿no? Basado sobre esta evolución de los mercados, ¿no? De los consumidores. No sé, un migrante inglés que llega a Norteamérica, pues es diferente a un migrante español que vino acá, ¿no? Es diferente, ¿no? Simplemente la diferencia sustancial es el habla, ¿no? El matiz del color de piel, ¿no? Son distintos, ¿no? Y sobre eso habría que analizar qué más nos distingue. La cultura, los hábitos, por supuesto que tenemos, ¿no? El biotipo, ¿no? También que es el tamaño de la persona, no sé, su complexión física, ¿no? En realidad son factores que nos diferencian, ¿ya? Entonces, esos son aspectos que implicaría, pues, ir conociendo lo que es el enfoque demográfico, muchachos, ¿ah? Porque esto nos vuelve
esto nos vuelve a nosotros, principalmente yo creo un contexto el cual tenemos que empezar a tomar en cuenta mucho lo que es la demografía en nuestros enfoques de investigación. Ya, y vamos por acá, por ejemplo, principales indicadores demográficos, ¿no? El crecimiento total anual, el número de nacimientos menos las defunciones, cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, más los inmigrantes y menos los emigrantes, inmigrantes que vienen para acá, inmigrantes que salen durante un periodo de tiempo determinado. La esperanza de vida al nacer, ¿no? Hemos dicho que ya sería algo de 75 años aproximadamente. La esperanza de vida en el Perú, el índice de envejecimiento de la población, hay coeficientes que girarían sobre lo que es que las poblaciones empiezan a envejecer. La PEA, ¿no? Que es la población económicamente activa, que gira a partir de personas mayores de 15 años de edad, ¿no? Obviamente es un menor de edad, pero ya puede generar actividades productivas porque ya tiene el desarrollo corporal necesario. Ahora, la tasa de mortalidad infantil es la probabilidad que tiene el recién nacido de morir antes de cumplir un año. Es la práctica que se define como el cociente entre las defunciones de niños menores ocurridas en un periodo de tiempo y los nacimientos ocurridos en el mismo lapso, ¿no? Por ejemplo, a ver, uno de los factores, y esto es algo real, chicos, esto es algo real. Uno de los factores que pasaba en Venezuela, ¿no? Esto lo leí en un artículo. En Venezuela, el índice de mortandad infantil es alto. Es alto. ¿Sí? De las profesor, pero que no hay hospitales en Venezuela, sí hay hospitales. Hay médicos en Venezuela, hay médicos que son pagados por el Estado venezolano. Sin embargo, el año pasado, leí un artículo en el cual decía que en Venezuela el índice de mortalidad infantil había crecido en un 30 a 35%. Y la pregunta me puse a analizar por qué. Es un país, si bien es cierto, que tiene un respaldo del Estado. La salud en Venezuela es gratuita, ¿no? Vas al hospital, te tienen gratis, se dan todo, ahora medicina, se dan todo, ¿no? Sin embargo, ¿saben cuál era el problema, chicos? Que en Venezuela el año pasado hubo una crisis energética. No sé si ustedes, había muchos apagones. Caracas, que es la principal ciudad que debe tener más población que Lima, Caracas es una ciudad que tenía problemas energéticos. Por lo tanto, al no haber luz, ¿qué pasa con los recién nacidos? A ver. ¿Qué pasa con los recién nacidos cuando no hay luz, muchachos? Cuando no hay energía eléctrica en los hospitales. ¿Mm? ¿Qué pasa ahí? Las incubadoras no funcionaban. Las incubadoras, para un recién nacido, funcionan a energía eléctrica. Es como un horno. Es como un horno que tú tienes en tu casa, algo así. Pero está diseñado, tiene toda una estructura para mantener y por supuesto, mejorar la calidad de vida de los niños cuando recién nacen. Más en prematuros, ¿no? Sabemos que es una realidad. Y la incubadora les salva la vida. Pero si no hay energía, lamentablemente ese niño está destinado a morir. Por un factor, tened en cuenta, un factor mecánico, un factor de un elemento que podría hacer que se mejore esa condición. Sin embargo, no. En el Perú, bueno, todavía creo que la cosa funciona en ese sentido. ¿Ya? Ok. Sigamos entonces. Miren por acá las variables principales, ¿no? Las principales que giran en torno sobre, miren en este caso cómo está establecido la población y la tasa de crecimiento, ¿correcto? Veamos por acá, por ejemplo, entre 1950 y 1925, ¿cuál es la tendencia? La tendencia, ojo,
Ahora un poco se está tratando de controlar mucho lo que es el nivel de población, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay pues, métodos de control de la natalidad, hay la ciencia ha avanzado, ya sea un poco incluso se ha destrabado, yo creo, esta tara moral que había antes de que no se puede hablar de preservativos. El preservativo en realidad pues impide pues que haya embarazos no deseados. Entonces, en realidad eso se ha vuelto como ha mejorado ese concepto de comunicación, ¿no? Antes era pues medio escondido, medio tabú el tema, en cambio ahora ya se habla mucho más naturalmente y eso hace que se pueda tener una mejor, yo diría, estructura de desempeño, de resultados básicamente, ¿no? Entonces, miren por acá, yo creo que eso gira en eso, en ese contexto. Que hay una reducción en la población, porque yo creo que hay mayor sensibilización, hay, no sé, pues hay probablemente los métodos en evolución han podido mejorar, ¿no? Por eso que se busca que nuestra población sea un poco más controlada, ¿no? Que sea, en realidad se vuelve un aspecto positivo, ¿no? Porque si llegamos a controlar eh, un disparado enfoque de, no sé, pues de tasa de natalidad, yo creo que vamos a tener un mejor orden como Estado. ¿Ya? Y aquí vamos, por ejemplo, a una barrera secundaria, ¿no? Lo que es en realidad esta facilidad migratoria para los venezolanos que en el Perú se dio, entendamos, en el gobierno de Kuczynski, ¿no? Que quizás no fue un tema humanitario, yo creo, que se trató de ayudar a estas personas. No se pensó que iban a venir bandas delincuenciales al Perú, lamentablemente. Pareciera que en Venezuela les han abierto las puertas a las cárceles. Váyanse a migrar a otros países. Y han hecho acá, no solamente acá, muchos países están haciendo, pues, lamentablemente, delitos, ¿no? Entonces vemos acá, se creó el famoso PTP, ¿no? Un permiso temporal para que ellos puedan venir. Cositas que en realidad son cuestiones de forma, ¿no? Sabemos que en realidad, incluso hoy en día para contratar un venezolano, tiene que mostrar antecedentes penales. Que no, ya me doy cuenta que una vez me fui a la corte a sacar este trámite, me pidieron un trabajo y veí que había una cola de extranjeros, pues, una cola, eran como 50 extranjeros. ¿Qué hacen estos señores por acá? Que ellos también tienen que tramitar sus antecedentes penales. Me parece muy bien, porque estos tipos en realidad son gente que establecen una conducta muy, muy negativa, ¿no? Muy negativa para lo que es nuestro país, ¿ya? Entonces, haciendo simplemente con una relación de características de cada estilo de aprendizaje, de lo que hemos aprendido el día de hoy, por ejemplo, la demografía, ¿qué viene a ser, no? El estudio de poblaciones humanas dentro del punto de vista cuantitativo, ¿ok? ¿Qué son los componentes del crecimiento demográfico, por ejemplo? ¿Qué será? Será fecundidad, mortandad y migración. Tercero, la población que viene a ser conjunto de individuos constituido de manera estable. Y por último, indicadores, ¿qué será? Índice será tasas de natalidad y mortalidad. ¿Ya? Entonces, esto es lo que de alguna manera vamos a ver desde una perspectiva muy breve de lo que en realidad implica estos conceptos de población y cómo en realidad, muchachos, nosotros tenemos que proyectarnos en el tiempo. En el tiempo. ¿Ya? Cusco es una ciudad del sur del Perú, una de las más grandes en población, ¿no? Tacna es pequeño, Moquegua es pequeño. Puno relativamente grande, pero Puno tiene mucha o sea, emigración. De Puno sale mucha gente. Una vez leí que creo que había salido el 30% de la población de Puno, habían migrado a otros lugares, ¿no? Hace mucho frío en Puno. Es una ciudad, es una región que tiene, yo creo, muchas poblaciones rurales, ¿no? Salvo Puno y Juliaca, por ejemplo. Los demás son pequeños y son muy rurales.
Correcto, sí. Arequipa, Moquegua y Tacna. Básicamente Moquegua está poblada por puneños. Y Tacna también, o sea, ellos hablan, se dicen, son los aymaras costeños, se hacen llamar así. Dicen que históricamente les ha correspondido esos lugares, bueno, puede ser, ¿no? Porque sabemos que tanto los pre-incas y los incas llegaron para la costa, ¿no? Pescaban, o sea, sacaban, hay restos arqueológicos en el cual hay pues rastros de productos marinos, o sea, llegaban a la costa, tenían técnicas de pesca, qué sé yo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban más cerca, comparativamente más cerca, ¿no? Y igual, los incas igual, ¿no? Los incas mandaban a los chasquis y les llevaban pescado, seguramente, productos marinos. ¿Cómo sería esa época, no? Sí, es tan misterioso el tema de ver cómo funcionaban estas culturas y ver en realidad cómo manejaban sus recursos, ¿no? Entonces yo veo mucho de esto, muchachos, sobre el contexto para nosotros que tiene que ver mucho con el desarrollo empresarial, ¿no? Las poblaciones, ¿no? Em, Ahora, el desarrollo de las regiones gira por supuesto, sobre los ciudadanos que la habitan, ¿no? Las personas que son parte de estas ciudades son las que desarrollan el mecanismo de desarrollo de cada región, ¿no? Cusco ha desarrollado su dinámica económica por el turismo, no es un secreto. El turista que llega a Cusco deja su plata en el Cusco, ¿no? Para adquirir servicios de hospedaje, de alimentación, de servicio de transporte, de guías, no sé, compran productos, ¿no? Los artesanos en el Cusco tienen un lugar importante porque el turista compra artesanías, las agencias de viaje, las empresas aéreas, es toda una dinámica importante, ¿no? Yo siempre me he puesto a pensar, porque en Arequipa hay mucha gente de Cusco, especialmente sus provincias altas, ¿no? Espinar, Sicuani, Chumbivilcas. En Arequipa hay distritos, zonas pobladas de ellos, o sea, vecinos, o sea, son vecinos de allá y son vecinos acá. Es impresionante. Yo le he visto porque yo he trabajado en Espinar. He trabajado en Espinar, he tenido una muy buena experiencia laboral por allá y he conocido mucho la realidad y el contexto, ¿no? De cómo funciona esto. Yo creo que el tema del turismo es un tema de inversión, un tema de preparación incluso, que pareciera que no todos se desarrollan en ese campo, ¿no? Entonces habría que ver por qué no hay una inclusión, ¿no? Pero si tú quieres que turistas hablen inglés, pues, ¿cuántas personas hablan inglés? O sea, ¿por qué nuestro modelo educativo no abarca que una persona hable inglés? Si yo quiero aprender inglés, tengo que irme a estudiar en una institución y pagar y una vez invertir en eso, ¿no? Los alumnos que egresan de turismo, por ejemplo, hablan inglés. Hace un par de meses me fui al Colca y un chico que era el guía hablaba inglés perfectamente. Yo diría, mira, si yo hablara, yo le decía, si yo hablara inglés como tú, yo no estaría en el Perú. Ya me iría a los Estados Unidos, me iría a un lugar donde quizás pueda desarrollarme mejor mi carrera, económicamente hablando, ¿no? Socialmente hablando, mejor estatus puede ser. Porque pareciera que es una arma muy importante, ¿no? O sea, si yo voy a migrar, yo no me voy a ir para Bolivia, yo no me voy a ir no, yo tengo que irme a un país mucho más desarrollado, donde realmente tenga potencialidad de desarrollo, de crecimiento, no sé, eso creo que ese es un poco lo que es el ideal, ¿no? Pero yo me pongo a pensar mucho en eso. Es que también gira mucho sobre el nivel educativo, ¿no? La educación en el Perú, pues, ¿dónde es mejor? ¿En la costa o en la zona urbana o zona rural? En la zona urbana, pues. En la zona rural es más limitado por o sea, la geografía, los accesos, las vías de comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué el Perú es así, no? Lamentablemente el centralismo, ¿no? Que nos ha agobiado mucho. Y este modelo económico,
Creo que nadie habla de eso. Ningún político habla de eso. Yo no los he escuchado. Que el modelo económico que tenemos en el Perú beneficia a a las regiones de la costa. ¿Por qué, profesor? Porque está la industria, está el mayor nivel de consumo, está el empleo. Donde haya empleo, la gente va a ir, ¿no? Entonces, eso se vuelve como un círculo vicioso que habría que empezar a analizarlo. ¿Por qué tiene esas dinámicas? ¿Cuáles son esos aspectos que habría que empezar a trabajar? Y en realidad, ¿cómo podríamos nosotros mejorar esos rendimientos, ¿no? ¿Cómo bajamos la pobreza, muchachos? ¿Cómo podemos bajar la pobreza? A ver, ustedes piensen un poquito, a ver. Yo les voy a preguntar a ustedes. Alcen la mano y respondan. ¿Cómo podemos bajar la pobreza en el Perú? En Cusco hay pobreza. Yo sé que hay pobreza en Cusco. En las zonas altas hay polos de pobreza enormes. ¿Ah? No se imaginan ustedes lo que es. ¿Por qué pasa eso? Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos no eliminarla, pero sí mitigar y reducir los indicadores de pobreza? A ver, piensen un poquito, muchachos, a ver. Ya, a ver, vayan pensando, muchachos, abran su micro, por favor. Para ustedes, ¿cómo podríamos reducir la pobreza? Yo creo que mejorando los estándares educativos, una reforma educativa, ¿no? Que incremente el nivel de educación de las personas, se sienten mejor las bases y con una mejor educación es evidente que la pobreza se va a ver reducida, pero sería muy a largo plazo. Muy bien, Rubén. Centenares, ¿no? Ok, gracias, Rubén. A ver, Karen, ¿qué opinas tú? Profesor, buenas noches. Yo opino que que dando más oportunidades laborales, ¿no? Muchas veces de repente la gente de extrema pobreza no culmina una carrera o algo, entonces no se le brinda la oportunidad de un trabajo para que mediante ese trabajo se puedan superar. Entonces, yo pienso que dándoles oportunidades laborales, como sin experiencia. Correcto, adelante. A ver, Luz Gabriela. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Para evitar también la pobreza así en extrema que vive más que todo aquí, pues en la sierra, en las alturas y en otros sectores también, hay otros, digamos aquí en la sierra un ejemplo, sería pues ayudar en sus cultivos, pues no en la chacra, porque no muchos van a tener también pues la facilidad pues de estudiar, ¿no? Pues puede ser una idea, entonces ayudar en sus cultivos, ayudarles en llevarles pues agua o hacer algo para que ellos también vivan bien, pues, ¿no? Y cosa que también traigan sus cultivos a vender, cosa que entre todos pues nos ayudamos. Como Sheila Gómez. Profesor, si le podría comentar, bueno, yo trabajo en una ONG, que es una fundación, y por el Manu. Entonces, hemos erradicado un poco con este tema. Tenemos una población allá que nosotros les apoyamos dándoles el trabajo, por ejemplo, hacemos proyectos de investigación y a los pobladores de allá hacemos que puedan trabajar con nosotros como tripulantes o como otros tipos de actividades que puedan realizar. Entonces bueno, la empresa o la ONG está poniendo un granito de arena para poder erradicar también la pobreza. Importante las ONGs. Conozco muy bien el campo, impulsan y promueven la empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Interesante, Sheila. Yo te puedo pasar algunos datos, ¿ah? Probablemente te pueden ayudar. Sería bueno que más adelante podamos conversarlo.
Luis Fernando. Luis Fernando. Profe, sería bueno, una solución a largo plazo, como dijo el compañero, que es reformular lo que es la educación y a la vez que los gobiernos regionales, como en el Cusco, haga proyectos de inserción laboral para jóvenes y para que tengan más oportunidades, ¿no? Ya que con la educación se sabe que puede cambiar todo. Sí, sí, muchachos, correcto, ¿no? A ver, ¿alguien más, por favor? Hay muchas cositas interesantes, ¿no? Que se puede deducir. En realidad yo creo que en muchos aspectos, yo creo que nos falta un enfoque estratégico. A ver, Karen, adelante. Profesor, disculpe, quería dar una opinión de una compañera, ¿no? Que comentaba que ayudándole en los cultivos, eso. Pienso que muy aparte, el peruano a veces, bueno, una experiencia, ¿no? En el periodo de Ollantumala ha dado bastantes, bonos, o ha dado, por ejemplo, la pensión 65, eh, diferentes programas juntos. Entonces, ¿qué han hecho? Que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, del pueblo de mi papá, donde que la gente ha dejado de trabajar, ha dejado de hacer chacra y se ha conformado con ese bono. Es muchas veces el campesino se podría hacer así, a veces se acostumbra al facilismo, al recibir simplemente dinero y no producir. Entonces, ¿eso qué causa? Por ejemplo, también había un programa donde que se les daba a las mamás, a las madres solteras o a las madres con hijos pensión, y eso que ha ocasionado que las mujeres se puedan embarazar porque al final van a recibir algún bono, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que implicaría mucho, muy aparte de apoyarles económicamente, así, sí siempre dar una oportunidad laboral para que el peruano siempre no sea conformista y pueda también generar ingresos con su propio esfuerzo. A ver, ¿quién más, por favor? A ver. Muchachos, a ver, bien, en realidad este es un tema muy, muy, muy interesante de analizarlo, ¿no? Eh, yo creo, si a mí me tuvieran que preguntar, imagínate que yo fuera un político, ¿no? Y bueno, estoy preparado, tengo una formación, tengo un doctorado, y entiendo muy bien el contexto, pero en realidad yo no soy experto en lo que es. Lo que yo creo que cada región tiene sus propios problemas, ¿no? Yo creo que nos falta un enfoque estratégico que se cumpla realmente. En el Perú los enfoques estratégicos no funcionan porque en el Perú se trabaja a corto plazo. Viene un político, un presidente regional, imagínate que hace algo bueno, imagínate, pues también hace cosas malas, pero viene el otro y lo borra todo lo bueno que hace, el anterior. El otro hace lo mismo y así sucesivamente hacemos una cadena y vamos cortando los nexos. Entonces, hay mucho por mejorar, hay mucho por entablar, hay un contexto de desarrollo, falta, yo creo, autoridades más preparadas, ¿no? En Cusco ustedes van a pasar por una segunda vuelta, creo, gobierno regional. No sé, ojalá que estas personas que llegan a disputarse este importante lugar dentro del el gobierno de cada región, tengan pues esa visión, ¿no? Integradora, una visión más amplia. Ser presidente regional no creo que sea un valor muy fácil, porque tienes que pensar no solamente en la ciudad, que es lo más mediático, ¿no? Tienes que pensar también en esos lugares que están al fondo, lejísimos, atrás de la montaña. Ellos también son parte de la región. Entonces, tienes que trabajar, articular funciones, trabajar con, no sé, pues, no sé si los prefectos, quizás hasta cierto punto, puedan trabajar y articularse con ellos y hacer un trabajo mucho más integral, pero pensando, muchachos, siempre en un objetivo, ¿no? Cada región debe tener un objetivo de aquí a los próximos 50 años. Y cada gobierno regional debería ir sumando eso. Así funciona en Chile, ¿eh? En Chile es así. Hay un plan estratégico que entra quien entre, se cumple. Entonces, mientras exista un contexto de esa manera, podremos llegar a avanzar con factores como educación. Por ejemplo, la educación es muy importante. El empleo, muchachos, el empleo tiene que ser promovido, creado, hay que abrir mercados, hay que generar líneas de desarrollo,
potencial para cada región, complementarnos entre nosotros, y no pensar pues en separarnos, sino más bien tenemos que integrarnos sobre aspectos que podríamos nosotros brindar a otras regiones y otras a nosotros, y de esa manera generamos una sinergia, ¿ya? Bueno, chicos, el tiempo me ha quedado muy corto, el día de hoy es un tema muy interesante, esto de las poblaciones y nada, pues trataremos un poco de ampliar lo que es la próxima semana, ya para ir desarrollándonos, ir alcanzando ya la competencia de esta segunda parte del curso de estas próximas, estamos en 3 semanas que nos quedan por delante. ¿No sé si hay alguna pregunta, muchachos, alguna duda? Profesor, buenas noches. Disculpe la asistencia. Ya. ¿Cuántos faltan la asistencia? A ver, ¿cuántos faltan? Háganse la mano. A ver. Está colgando la... A ver. Voy a tomar nota de ustedes, a ver. Rendón, Flor, Rendón. Está, ¿quién falta más? A ver. Esto ya las pongo después. Está Raime, Lisbeth, Guaya, Luz Dalia y Calla Ñaupa Yulitza. Asistencia. Ya. Ok, listo, chicos. Ya están todos entonces ya mapeados. Listo, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense. Un abrazo para todos. Hasta la siguiente, docente. Sí. Cuídense, un abrazo. Ya les voy a indicar por el Hasta la grupo, siguiente, les indico las actividades que van a hacer en el grupo, ¿ya? Por ahí les voy a avisar, pronto va a haber un foro, ¿ya? Por el grupo les aviso. Cuídense, chicos, un abrazo para todos.